Hola, soy Jesús Tomás y en este objeto de aprendizaje vamos a ver la creación de clases en Java. Los objetivos son los siguientes: definir los términos objeto y clase, describir la forma en que podemos crear nuevas clases en Java y mostrar cómo una vez creadas estas clases podemos crear nuevos objetos de estas clases y utilizarlos. Java es un lenguaje orientado a objeto donde casi todo realmente van a ser objetos. Por esta razón resulta de vital importancia conocer cómo definir estos objetos en Java. Antes conviene definir dos términos, como es el término de objeto, ¿vale? Va a ser una entidad que va a disponer de una serie de propiedades, también conocidas como atributos, y un comportamiento que vamos a poder acceder a él, modificarlo mediante los métodos. ¿Y qué es una clase? Pues una clase va a ser la definición de un tipo de objetos concretos. Como estamos comentando, en Java prácticamente todo van a ser objetos, solo hay dos excepciones, que son en concreto las variables simples y los arrays, que no pueden ser considerados objetos. En primer lugar, para definir una clase en Java, vamos a tener que crear un nuevo fichero que ha de llamarse exactamente igual como el nombre de la clase. Además, tendremos que ponerle como extensión .java. Java solo nos va a permitir almacenar una clase en cada uno de estos ficheros, un fichero siempre por clase. ¿Vale? Una vez creado este fichero, dentro de él vamos a tener que definir tres cosas distintas. En primer lugar, definiremos los atributos, también conocidos como campos o propiedades, donde de alguna manera vamos a almacenar la información que contiene este objeto. Realmente los atributos van a definir el estado del objeto. Luego, lo habitual es definir un constructor, va a ser un método especial que va a ser utilizado para inicializar el objeto. Pueden haber, si queremos, también varios constructores. Y finalmente los métodos. Los métodos son utilizados para modificar o consultar el estado del objeto. Van a ser muy parecidos a lo que son las funciones o los procedimientos de otros lenguajes de programación. Vamos a ver cómo sería la estructura de una clase en Java. Empezaremos con la palabra reservada class, seguido del nombre de la clase. En Java, por convenio, es habitual que los nombres de clase empiecen en mayúsculas siempre, y en caso de tener varias palabras que queremos utilizar como el nombre de la clase, se concatenan sin espacios y la inicial de cada palabra se pone en mayúscula. Luego vemos cómo viene una llave que indica el comienzo de la clase, que cerraremos al final justo. Dentro de la clase lo habitual es comenzar con la declaración de atributos. Cada atributo va a poder tener una visibilidad y una serie de modificadores que serán explicados más adelante, y un tipo de atributo. O el tipo puede ser un tipo simple o un objeto, mejor dicho, una clase de objeto definido previamente. Luego vendría el nombre del atributo y de forma opcional podemos inicializarlo con un valor. A continuación vendría la declaración del constructor. Un constructor ha de llamarse exactamente igual que el nombre de la clase. Volveríamos a copiar este nombre de aquí, lo volveríamos a escribir aquí, y habitualmente pondremos public delante para que pueda ser accedido, para que tenga una visibilidad desde fuera de la clase. Un constructor puede tener una serie de argumentos que vamos a poner entre paréntesis, si hay varios los separaremos entre coma. Comenzamos la llave, pondremos una serie de instrucciones que inicializan el objeto en cuestión a partir de estos argumentos y terminaremos cerrando la llave. Para terminar la declaración de esta clase haremos la declaración de métodos. Cada método va a tener una visibilidad y unos modificadores similares a los que hemos visto en los atributos, un tipo, un valor exacto que va a devolver este método, el nombre del método, normalmente en minúsculas, al igual que los atributos, y unos argumentos que permiten parametrizar este método. A continuación tendríamos ya las instrucciones de cada uno de los métodos. Muy bien, vamos a ver un ejemplo en concreto de una clase. Vamos a definir la clase complejo, que nos va a permitir almacenar objetos del tipo número complejo. Vamos a tener dos argumentos, real e imaginarios, van a ser dos números de tipo double, y le damos una visibilidad private
para impedir que desde fuera de la clase se pueda acceder, ¿vale?, a estos dos valores que son los que me van a representar realmente un número complejo. El constructor, como vemos, se llama también complejo, tiene una visibilidad public y tiene dos argumentos, real e imaginario, que son de tipo double. Este constructor simplemente lo que va a hacer es copiar dentro de los atributos del objeto los parámetros que se le han pasado, pero curiosamente pues se llaman igual los parámetros, ¿vale?, y los atributos. Cuando ocurra esta circunstancia, cosa que va a ser bastante frecuente, pues vamos a utilizar la palabra reservada this para hacer referencia a lo que es nuestro propio objeto. Cuando usemos this, es decir, este es el objeto, digamos, con el que estamos trabajando. Poniendo punto real, hacemos referencia a lo que es el atributo del objeto, y real será ya el parámetro que acabamos de pasar. Lo mismo hacemos con la parte imaginaria del número. A continuación hemos añadido dos métodos. El método toString, que va a devolver un string, es de tipo public, podrá ser accedido desde fuera de la clase, y se va a limitar a devolver. Para devolver un valor utilizaremos la palabra reservada return, y este valor de tipo string va a ser la concatenación de la parte real más el carácter más la parte imaginaria más el carácter i minúscula. El método suma lo que hace es sumar a el complejo actual que estoy definiendo en este momento, otro complejo que en este ejemplo de aquí hemos llamado v. Curiosamente, este método no devuelve nada. Como es obligatorio indicar el tipo que vamos a devolver, si escribimos void, quiere decir que no devolvemos ningún valor al llamar a este método. La implementación es muy sencilla, simplemente a la parte real, digamos, de mi número complejo le sumo la parte real de v y a la parte imaginaria le subo la parte imaginaria de v. Muy bien, también vamos a ver cómo, una vez ya definida la clase, vamos a poder crear objetos de esta clase y utilizarlos. Para eso necesitamos una nueva clase que vamos a llamar principal. Por lo tanto, esta nueva clase ha de ser almacenada en un fichero distinto, en el fichero principal.class. Esta clase solo tiene un método, el método main, ¿vale?, que tiene una determinada estructura. Digamos, siempre que Java encuentre una clase con un método exactamente igual que este, ¿vale?, lo que va a hacer es ejecutarlo por primer lugar, un poco para iniciar la ejecución de nuestro programa. Vemos también como este método main tiene un array de strings, que se llama main, que en el caso de ejecutar el programa desde la línea de comando vamos a poder, tras el nombre del programa separados por espacios, indicar una serie de argumentos que parametrizarán la ejecución del programa. En este ejemplo no se utiliza. En primer lugar, empezamos declarando dos objetos z y w de la clase complejo. Luego los inicializamos, para eso vamos a llamar al constructor complejo, indicando la parte real y la parte imaginaria. Y tenemos que anteceder la palabra reservada new para indicar que queremos crear un nuevo objeto. Lo mismo hacemos con w. Una vez ya creados los objetos como tal, vamos a poder indicar que queremos sumar al objeto z w, ¿vale?, usando la sintaxis que veis aquí. También, para poder sacar una serie de información a través de la consola, utilizaremos system.out.println y indicamos que queremos escribir complejo, dos puntos, y z toString para mostrar el valor de z. Abajo vemos cómo saldría por la consola complejo, dos puntos, y el valor concreto que en este momento tiene z. Muy bien, como conclusiones, comentar que hemos definido los conceptos de clase y de objeto, hemos mostrado cómo podemos crear clases en Java y hemos visto cómo declarar e inicializar objetos de una determinada clase y cómo estos pueden ser manipulados. Muchas gracias por su atención.